Evolución histórica del ícono. Concepción Nazaret Martínez de Armas, Aulas Iconográficas, Planeta Fatla. ¿Qué es exactamente un ícono? La palabra ícono viene del griego y significa justamente imagen. El término se emplea para referir a imágenes, signos y símbolos que son utilizados para representar conceptos u objetos. Por ejemplo, con simplemente ver esta imagen sabemos que tenemos conexión al Wi-Fi del lugar donde nos encontramos y que seguramente es gratis. Esta imagen entonces no solo representa a un objeto, representa a un concepto. Como un ícono es básicamente una imagen. Es a partir de ella de donde se origina este elemento indispensable en nuestra sociedad moderna, dominada por la publicidad. Las imágenes han tenido funciones muy diversas a lo largo de la historia de la humanidad, desde las pinturas de las cavernas, pasando por las imágenes de culto religiosas de la época antes de la era cristiana, donde prevalecía el politeísmo, hasta las imágenes de la era actual. En la antigüedad, un ícono era una representación pictórica o en relieve, como una escultura, generalmente de una deidad o alegoría de una figura religiosa. Asimismo, en esa época, una de las cualidades que resalta del ícono, aparte de su belleza, es su papel de mediador entre lo terrenal y el mundo celestial. El poder de ser la divinidad misma. Michel Quenot en 1941, en su obra El ícono, se refiere a este, y cito textualmente, como inseparable de la palabra viva de Dios, que él traduce al lenguaje de belleza y de luz más allá de las palabras. Como se ha señalado hasta ahora, el ícono, como una pintura destinada a la veneración, aparece en la primera mitad del siglo V, con la llegada a Constantinopla del retrato de la Virgen con el niño que se atribuye al apóstol San Lucas. Así se convertiría en el primer pintor de íconos, transmitiendo el primer ícono verbal a una especie de retrato interior de la Virgen. Posteriormente, los cristianos asimilan y transforman símbolos paganos, pero al mismo tiempo crean nuevos. Su arte es didáctico, utilizan el lenguaje simbólico ya que son perseguidos. Es un código secreto que se extiende entre ellos, como por ejemplo el símbolo del pez, que en la antigüedad había sido signo de fecundidad, o en Roma el del erotismo, y para los cristianos una fórmula condensada del credo. Después de una importante época en la que surgieron íconos cristianos, es importante destacar dentro de la evolución histórica del ícono las épocas en las que surgió la iconoclasia, expresión en griego que significa ruptura de imágenes. Es la deliberada destrucción dentro de una cultura de los íconos religiosos de la propia cultura y otros símbolos o monumentos, por motivos religiosos o políticos. El emperador bizantino León III el Isaurio se muestra contrario a la representación de Cristo y de los santos, diciendo que no se pueden venerar esas imágenes. También hay razones económicas y políticas que llevaron a esta crisis. En el año 730 culmina la crisis de la iconoclasia y con el concilio del año 753 establecen que la divinidad absorbe a la naturaleza humana. Es el Papa Gregorio III quien excomulga a los iconoclastas. El Concilio de Roma del año 731 y la condena del culto a las imágenes provoca destrucciones masivas de íconos en el año 787 y ganan los partidarios del culto a los íconos, aunque hay un rebrote de la violencia a principios del siglo IV con el emperador León V el Armenio.
En el año 843 vence la ortodoxia frente a las demás herejías. Por eso no es de extrañar que solo queden íconos posteriores al siglo VI y VII. En este año Bizancio crece en cuanto al arte y teología, hasta la invasión de los cruzados en 1204. Y junto al saqueo de Constantinopla provocan un desastre a todos los niveles en el imperio. Y se produce una diáspora de pintores hacia Occidente y los Balcanes. Es entonces cuando Rusia releva a Bizancio al convertirse al cristianismo en el siglo X. Se crean talleres ruso-bizantinos desde finales del siglo X, que rápidamente crean su propio lenguaje iconográfico. La pintura rusa de íconos tiene su época de esplendor frente al final del siglo XIV y mediados del XV. Con la evolución de la decoración de las iglesias, comprenderemos mejor el ícono. Los frescos fueron más frecuentes al ser menos costosos. El ícono en la era moderna. Para que notemos cómo fue evolucionando el ícono, fijémonos en esta declaración. En 1664, el escritor Jacques Baudouin afirma que las imágenes son símbolos del pensamiento y que ellas encierran los misterios de la teología, de la filosofía y de la naturaleza. En 1593, en Roma, Cesare Ripa publica Iconología, que constituye un catálogo en forma de diccionario de imágenes referentes a virtudes, vicios, pasiones, artes, cuerpos celestes, dioses, entre otros. Declara que las imágenes están hechas para tener un significado distinto del que el ojo puede interpretar, en el que las representaciones están sujetas a convenciones en orden de la caracterización de atributos. Ninguna publicación en esa época tuvo tanta influencia como esa. En este sentido, y aunque la diferencia de tiempo es mucha, en 1953 en Roma aparece este libro de nuevo, teniendo otra vez una enorme repercusión. Iconografía e iconología. Antes de continuar, aclaremos estos conceptos importantes dentro de la evolución del ícono. Iconografía e iconología constituyen dos ramas de la historia del arte. La iconografía se ocupa del estudio descriptivo de las diferentes representaciones figuradas de imágenes, personas o temas. La iconología estudia las imágenes en todos sus aspectos, las compara y las clasifica, llegando incluso a formular leyes o reglas para conocer su antigüedad. En resumen, la iconología estudia el origen y evolución de los temas presentados en las obras de arte. La iconografía se encarga de darle significado e interpretarlo. Como hemos visto en esta breve reseña histórica, la imagen en la vida del ser humano siempre ha estado presente, refiriéndose a variados conceptos, pero ha sido primordial en la era actual, donde no es diferente. Pero como todo ha evolucionado, ahora el icono puede representar cualquier cosa que los diseñadores y usuarios quieran, aplicaciones, comandos, procesos y hasta conceptos. Los primeros iconos de la era digital fueron desarrollados en los años 70 por Xerox PARC como una forma de hacer el uso de los computadores algo más sencillo para los usuarios. Fue David Canfield Smith, entonces empleado de Xerox, quien acuñó el término icono para referirse a este tipo de imágenes. Las interfaces de los iconos fueron popularizadas más adelante por los sistemas operativos de Apple Macintosh y Microsoft Windows. La iconografía en la educación. Las imágenes actualmente son en educación una herramienta indispensable porque facilitan el proceso de enseñanza-aprendizaje. La tecnología ha impulsado el uso de la iconografía para facilitar el manejo de los equipos informáticos y además permiten la digitalización de procesos y elementos físicos reales.
La iconografía en las aulas virtuales. En este ámbito juega un papel primordial, pues la iconografía se refiere a la utilización de imágenes que tienen relación con el tema para la cual fue creada el aula virtual iconográfica. Utilizan la iconografía o iconos para enlazar recursos de interés. El estudiante es el centro de atención, permitiéndole autonomía y aprendizaje independiente. Es una forma creativa de mostrar la información. Permiten utilizar recursos didácticos para fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje. Muestran una interfaz práctica y llamativa para los usuarios que la utilicen. Para su elaboración se utiliza la estructura de modelo de los diseños instruccionales. Culminada mi sobre la evolución del icono, les agradezco y le doy mil gracias.